Le damos muchas gracias al Señor porque una vez más el Señor nos permite estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. El Señor bendiga muy ricamente a los hermanos que estuvieron acompañando al hermano Jorgito, la pastora Gilda, la hermana Yayi, cada uno de los hermanos que vinieron a ayudar a traer la leñita para que el fuego en el altar permanezca encendido. Hermano, al Señor no se le olvida de todo, dice que todo tendremos que dar cuenta de lo que hacemos, así que qué lindo cuando llegue ese momento y se comience a leer todo lo que hacemos, para la honra, para la gloria de nuestro amado y bendito Dios, y decir, Señor, traía la leñita, Señor, traía la leñita. Qué lindo, hermanos queridos. Dios les pueda bendecir, Dios les pueda dar la fuerza para seguir adelante, batallando, como hablaba la palabra, la guerra de generación en generación, pero la victoria siempre del pueblo de Dios, siempre, siempre, siempre la victoria del pueblo de Dios. Así que el apóstol Pablo lo explicó, más que vencedores. O sea, qué lindo, hermano querido. Más que vencedores es cuando el vencedor ha salido ileso, no ha tenido pérdida de ningún tipo, no ha recibido herida, no ha sido mal herido que pueda llegar a perder algún miembro o que pueda llegar a perder la vida, no. Todo el ejército del Señor, victorioso en el Señor, ninguno pierde la vida, hermano querido, y eso es lo lindo, por eso le damos gracias al Señor. Dios bendiga al hermano Jorgito. Recuerden, estemos orando por esos estudios que tiene que realizarse el hermano Jorge. Estemos clamando y pidiendo que la misericordia del Señor sea restaurando todo su sistema inmunológico, que comience a funcionar como cuando Dios creó al primer hombre, sano de todo. El hermano Jorge nos bendice. Bendiciones, Pastor Osvaldo y oyente. Amén. Estemos recibiendo las bendiciones que imparte el hermano Jorge. Hermano, qué lindo que es poder tener ese consuelo y esa confianza en los hermanos, que cuando uno pide la oración, los hermanos van a estar clamando, van a estar pidiendo, van a estar intercediendo. Eso es lindo, hermano. Le damos gracias al Señor por ello, y como traía las novedades el hermano Jorgito, que Servina Ayala sigue, Crispín Ayala sigue todavía internado allí en terapia intensiva, así que sigamos orando por Crispín Ayala, que el Señor puede estar obrando en esa vida, hermano. Al Señor no le cuesta nada, pero para honra, para gloria del Señor, que el Señor pueda hacer esa obra. Dios bendiga a mi hermana Josefina, al hermano Juanito, el Señor les llene de su divina y santa gracia. Qué lindo, hermano querido. Podemos ver cómo nos acompañan desde allí, desde Puerto Montt, desde Chile, hermano, en esta hora. Ellos se toman también ese tiempo para estar acompañándonos. Dios les bendiga, Dios les pague muy ricamente. Juntamente también a la hermana Noé, que ella nos está acompañando y nos bendice. Bendiciones, pastor. Que Dios lo bendiga grandemente y así a cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor esas bendiciones que imparte la hermana Noé. Recuerden que teníamos para el día de hoy, íbamos a ver Jesús calma la tempestad, según lo relata Marcos, en el capítulo 4, del verso 35 al verso 41. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová, vamos a estar cantando una alabanza al Señor. Señor, en ti yo creo y siempre creeré, que brilla dentro del alma la antorcha de la fe. Al cielo cuántas veces la viste en mi aflicción, volví dulce consuelo bajar.
al corazón. La gloria es para ti, bendito Salvador. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Oh, cuando en torno miro no encuentro humano ser que mis dolores pueda calmar ni aun comprender. Cómo curar la herida, cómo aliviar la cruz, si al alma no inundara de fe la santa luz. La gloria es para ti, bendito Salvador. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Qué grato si sufrimos en hora de ansiedad, saber que desde el cielo nos miras con piedad, que cuentas nuestras penas, que ves nuestro dolor, que escuchas nuestros ayes y envías tu favor. La gloria es para ti, bendito Salvador. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Tú me salvaste a mí, salvado soy, salvado soy. Dios bendiga también a la pastora Sandra que nos está acompañando, la pastora Zulma también nos bendice en esta noche. El todopoderoso, maravilloso y majestuoso Dios de Israel bendiga a todo su pueblo, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Amén. Recibo esas bendiciones que imparte la pastora Zulma desde allí, desde Villa Mercedes. El Señor llene de su divina y santa gracia a la sierva del Señor, hermano querido. Si tiene allí su Biblia a mano, vamos a ir entonces a darle lectura a la palabra de esta noche, que el Señor nos pueda ir ayudando a comprender este relato tan lindo que hace Marco de lo que le cuenta su tío, el apóstol Pedro. Dice la palabra del Señor en esta hora. Le damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de manera que ya se abnegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Sonia, ella también nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Amén. Dios bendiga al pastor Roberto Ignacio Salpate, de allí, de la comuna, localidad o ciudad Puchancaví, en Chile. Dios le bendiga. Mire qué lindo, hermano querido.
la hermana Josefina de allí del sur, de Puerto Montt, el pastor Roberto del centro, no sé, a lo mejor puede ser la quinta región, no conozco bien cómo está políticamente dividido Chile, pero él es del centro de Chile. Dios bendiga a la hermana Nelly también, el Señor la llene de su gracia. Hermano, fijémonos qué lindo. Y vamos, esto es lo novedoso, hermano, la única vez que vamos a encontrar al Señor Jesús durmiendo en la Biblia. Qué lindo, hermano querido. La hermana Nelly nos bendice. Bendiciones, pastor, para ti, para todos los oyentes. Bendiciones para todos los hermanos de Chile. Amén. Hermano querido, dice la palabra del Señor que aquel día, cuando llegó la noche, vemos que el Señor les estaba hablando por las parábolas. Y la parábola necesita su tiempo para uno exponerla. Cuando uno va a hablar una parábola, va a extender mucho más lo que quiere decir con el objeto, con el propósito, con el fin de que se comprenda el mensaje que uno tiene que transmitir. Dios bendiga a la hermana Yayi, ella nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Así que imaginémonos, hermano querido, todas las parábolas que el Señor hizo. Aquí nosotros debemos ponderar la memoria que tenían los oyentes y con qué atención prestaban, porque no es como cuando uno puede... Dios bendiga a Adriano Talora, el Señor le bendiga, le llene de su divina gracia también. Hermano, reconozcamos la memoria, en este caso de Marcos, que escribe lo que le cuenta Pedro. Pero, hermano, qué memoria prodigiosa, porque no es que él está tomando nota mientras Pedro está hablando, no. Él retiene todo eso en su mente, por eso es que su evangelio, conciso, pero fue, hermano querido, lo que le dio fuente de nutrición a Mateo y a Lucas. En lo conciso que es Marcos, nada le falta. Fíjese que lo extenso que es Lucas no pone al Señor durmiendo. Marcos lo hace ver que también tenía necesidad de dormir como cada uno de nosotros. Es maravilloso eso, es lindo, hermano. Él había estado hablándole durante todo el día, hermano querido. Así que imagínese la fatiga del Señor, hablar durante tanto tiempo sentado y parado en una barca, hermano querido. Recuerden que él estaba en la barca. Así que imaginémonos al Señor exponiéndole todas estas parábolas que nosotros estuvimos viendo hasta aquí, y de la manera en que el Señor quería hacerse comprender con ello. Lo maravilloso de todo es que cuando llegó la noche le dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Hermano querido, le tomaron como estaban. No le preguntaron, Señor, ¿te hace falta descansar? Le tomaron como estaba, dice la palabra. O sea que después de haber estado exponiendo sus parábolas, después de haber estado explicando el Señor sus parábolas, llegada la noche, despide a la multitud, hermano querido. Hermano, es de entender que allí no tenían luz artificial. Es de entender que allí nadie llevaba una linterna, porque habían estado de la mañana. Durante el día, cuando el sol está en su cenit, en su máximo esplendor, ¿quién va a necesitar una linterna? Pero a medida que el Señor iba hablando, el tiempo iba transcurriendo y las sombras comenzaban a proyectarse, la sombra de la luna comenzaba a proyectarse sobre la tierra, a oscurecer la tierra, y caminar por esos senderos en la montaña, esto lo pueden ver bien mi hermana Josefina, mi pastor Roberto Salfate,
que ellos viven en un país donde geográficamente hay mucha montaña, donde estamos nosotros es toda llanura. Pero caminar de noche por la montaña sin luz es riesgoso, hermano querido. Es riesgoso. No es fácil caminar entre las piedras por la montaña de noche oscura, no es fácil. ¿Qué hace el Señor? Despidió a la multitud, dice la palabra del Señor, que llegó la noche. Hermano, no tenían dónde cobijarse, no tenían dónde alimentarse. Claro que ese no era un problema, que el Señor lo podía solucionar fácilmente, pero Él debía pasar al otro lado. Y nosotros vamos a ver después, cuando entremos en el capítulo 5, el por qué debía ir Él a la región de Gadara, qué le llevaba al Señor llegar a la región de Gadara. Aquí, hermano querido, vemos que dice que le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. No solamente la gente oía desde la orilla, sino que también otros en barca se habían acercado a oír la explicación que el Señor daba. Y esto es lo lindo, hermano querido, porque para que nosotros podamos entender el cansancio del Señor, la fatiga del Señor Jesús, Él estaba hablando en voz muy alta. En ese tiempo no tenía micrófono, no tenía un megáfono para potenciar su voz. Debía hablar en voz muy alta durante muchas horas, hermano querido. No es que el Señor habló 4 horas y no habló más. Hermano, 12 horas es el tiempo del día. El Señor comienza a hablar por la mañana, así que el Señor habló más de 8 horas en voz alta. Imagínese si estaba cansado el Señor, si necesitaba descansar. No es que Él habló un momentito nomás en una tribuna para que el público le aplaudiese, no. Él quería que la gente comprendiese las parábolas, sabía para quién iba dirigida la parábola, sabía quién debía explicarle el significado de las parábolas. Así que fíjese en la ardua tarea que estaba desempeñando el Señor en esta oportunidad, hermano. La ardua tarea que Él estaba. Por eso es que el relato de Marcos dice que estaban también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se abnegaba. Hermano querido, nosotros debemos tener presente esto. Si estando el Señor despierto, el enemigo hacía lo imposible para estorbarle, cuando el Señor dormía, nosotros debemos confiar que dice el Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cree que le preocupaba al Señor la tempestad que se había levantado? Nosotros podemos pensar que el Señor se preocupara por eso. De ninguna manera, hermano querido. Porque Él sabía que lo que estaba escrito en el Salmo, en paz me acostaré, Él sabía que confiaba en que Dios le guardaba. Por eso es que Él le hace la observación de la falta de fe, ¿no es cierto, hermano querido? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No confíen que Dios va a velar el sueño? No importa lo que acontezca, no importa. Si me acuesto en paz con Dios, no importa. Y ojalá no despierte porque me tenga que presentar delante del Señor. No importa. En paz me acostaré. ¿Qué es acostarse en paz? ¿En paz con quién? En paz con el Señor. Por eso aquí Él le dice, hermano querido, cuando ya la barca se abnegaba, mire, realmente hay que estar muy cansado para dormir sobre una especie de banco. Era un tablón que se ponía en la popa del barco, allí en dirección donde estaba el timón, para que el timonel se sentara sobre él, estirase sus piernas y muchas veces
descansaba en ese lugar, pero era un madero, era una tabla. No vaya a creer que tenía una mullida cama el Señor, que tenía un buen colchón con mucha lanita de oveja, con mucha goma pluma, con resorte, y que él se acostaba plácidamente ahí. No, de ninguna manera, hermano. Se acostó sobre una tabla y el agua le mojaba, y él dormía, porque para él era cierto que en paz se acostaba. Para él era una realidad esa. Y quería explicarle, Dios bendiga al pastor Gerardito, él nos bendice desde Villa Mercedes, provincia de San Luis. Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia, sea bendecida la familia del siervo del Señor, hermano. Hermano, imaginémonos el cansancio del Señor Jesús. El agua le salpicaba, el agua anegaba la barca, dice la palabra del Señor. Marco lo cuenta de esa manera. Así que imagínese, hermano querido, la tempestad que había. Por eso es que les va a llamar la atención lo que va a suceder. Dice la palabra que, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Qué lindo, hermano querido. El pueblo de Israel tenía por seguro de que Dios gobernaba la naturaleza toda. Lo había demostrado el Señor en Egipto, y para el pueblo de Israel no había ninguna duda de que Dios gobernaba sobre la naturaleza. En más, lo tenían ellos escrito en su palabra, hermano querido. Lo tenían escrito. Si nosotros leemos en el capítulo 1 del libro de Génesis, en el verso 6, donde la palabra del Señor nos dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aquí el Señor mandó que lo que era una sola masa de agua se separara. Una quedase arriba y la otra quedase abajo. Se separó el agua, era una sola masa el agua, y se separó, hermano querido. Y fijémonos, hermano, el poder de la separación del Señor, que separó el agua. Dijo: bueno, el agua salada va a quedar en la tierra, el agua dulce va a ir hacia arriba. Usted ve el mar, agua salada. Ve los ríos, agua dulce. Pero ¿de dónde vienen los ríos? ¿Qué forma los ríos? Cuando se precipita la lluvia y llueve y es agua dulce. Mire si tiene potestad el Señor. También dice el libro de Génesis en el capítulo 1 y en el verso 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban abajo de la expansión de las que estaban sobre la expansión. Allí es donde el Señor separa el agua dulce y el agua salada. Y fue así. En Génesis 1:9 dice: dijo también Dios: júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Allí el Señor, Dios bendiga a mi hermana Jacqueline Díaz Castro, el Señor bendiga el hogar de la sierva, la misericordia del Señor llegue y esa bendición que están aguardando se manifieste prontamente para honra y gloria del amado y bendito Dios. Que así sea. Amén. Hermano querido, fijémonos la potestad. Y en esto es lo maravilloso, hermano querido, que mandó que se juntasen las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que se descubra lo seco, y fue así. Y tan obediente fue la palabra del Señor, hermano. Las aguas le obedecieron tanto que hasta el agua dulce de los ríos va y desemboca en el mar, porque Dios lo ordenó. Mi hermana Jacqueline, hola Pastor Osvaldo Falcón, bendiciones y un gran abrazo desde la distancia. Que nuestro amado Dios le respalde desde principio a fin. Recibo ese abrazo en el nombre del Señor. Amén. Y seguimos allí en lo que el Señor nos ha mandado a enseñar de su divina y santa palabra, hermano. Vemos entonces, hermano querido, que la orden que el Señor le da
el agua la cumple perfectamente. Se junta aquí abajo, se junta el agua dulce y el agua salada cuando llega el río al mar. Dice la palabra del Señor que esto no es, mira, no, es que Dios ordenó. Dijo Dios también, júntense en las aguas, júntense. ¿Por qué? Porque había división, eran aguas diferentes, eran aguas muy salinas, muy saladas, y eran aguas dulces. Y el Señor manda que se junten, y se juntan, se juntan. Dice la palabra del Señor, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y le da una orden y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Hermano querido, es lo que Dios mandó. Por eso es que el pueblo de Israel acá está atónito, los que están en el barco, los que están en la barca con el Señor Jesús, están atónitos. Ellos sabían que Dios tenía potestad sobre la naturaleza porque lo tenían escrito en la Torá, lo tenían escrito en su ley. Dice, hermano, que vio que Dios era bueno, Génesis 1, capítulo 22, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Le dio esa potestad, le dio esa orden el Señor, y así se hizo. La hermana Jacqueline bendice a todos los hermanos conectados. Bendiciones y abrazos también para toda la hermandad conectada. Amén. Recibimos en el nombre del Señor. También mi hermana Alicia Hernández, el Señor le bendiga. Ella nos bendice, Dios lo bendiga, pastor. El Señor le bendiga muy ricamente y le ayude día a día a testificar allí donde trabaja con sus compañeras del amor, de la misericordia del Señor. Hermanos queridos, entonces nosotros podemos ver aquí esa potestad del Señor Jesús sobre las aguas. El Señor le había dado toda potestad al Señor Jesús. Eso lo leemos en Mateo capítulo 28 y en el versículo 18. El Señor le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que mire si el viento iba a tener que obedecer o no obedecer. Uy, hermano querido, se nos está acercando el tiempo. Por eso, hermano querido, cuando el Señor se levanta y reprende al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermano, no es que el Señor Jesús necesitaba la grande bonanza, eso es lo lindo que nos enseña Marcos. No tenía temor el Señor Jesús, hermano querido. El temor lo tenían los acompañantes. Los que necesitaban la grande bonanza eran los que acompañaban en la barca al Señor Jesús, y el Señor dormía plácidamente. Aún en esa recia tempestad, el Señor dormía plácidamente. No necesitó bonanza. Si lo hubiese necesitado antes de dormir, lo hubiese requerido. Pero él no necesitaba bonanza. Pero el temor se había apoderado de los que estaban con el Señor. Y allí es donde el Señor sale a defendernos. Eso es lo maravilloso. Todo temor que tengamos, recurramos al Señor y allí el Señor estará obrando. El enemigo va a querer poner temor, aunque Cristo esté a nuestro lado. Aunque veamos a Cristo dormir, el enemigo va a querer poner temor, hermano querido. La palabra del Señor dice que le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Qué poca responsabilidad, Señor! Nos vas a dejar morir acá. Hermano querido, pudo decir el Señor Jesús, Padre, de lo que tú me has dado yo no he perdido a ninguno. La pastora Zulma desde Villa Mercedes, provincia de San Luis, nos dice, recibo el deseo de sus bendiciones hacia la hermanita querida, la hermana Jackie. Dios también bendiga en gran manera su vida, su hogar y la iglesia donde usted congrega, y la gloria es para Dios siempre. Amén. Gloria al Rey. Gracias, Señor. Hermano querido, por eso es que
cuando vemos esta partecita, dice la palabra del Señor que le dijo, ¿por qué estáis amedrentados así? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No habían oído que el Señor dijo, toda potestad me dada? Hermano querido, ¿y qué es lo que les llamaba tanto la atención? Primero, tenían temor porque iban a perecer. El Señor reprende el viento y manda al mar que se calle. Ellos no le escucharon al mar hablar, pero Dios mandó a callar el mar, hermano querido. Dios oyó lo que el mar decía. ¿Por qué cree que lo mandó a callar? ¿Qué piensa que decía el mar, hermano? ¿Por qué Dios le mandó a callar? Dios bendiga también a la pastora Sandra, ella nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, juntamente cada hogar de los oyentes. Amén. Recibimos las bendiciones de la pastora Sandra también, hermano querido. La hermana Jacqueline nos dice, aleluya, gloria a Dios, con nuestro Dios todo lo podemos. Amén. Gran mensaje, lo recibo con gozo. Gracias, hermana querida. Hermano, eso es lo maravilloso que tiene el Señor, la sencillez que tiene, la sencillez que tiene. Aunque el enemigo venga, ponga temor, parece que se va a venir, la barca se va a hundir, hermano, por la tormenta, por el viento. Si el Señor está con nosotros, pierda cuidado, que dijo, Padre, de lo que me has dado no he perdido a ninguno. Y eso es hoy se nos ha ido el tiempo, hermano. Pero qué bueno, hermano, que tuvieron temor ahora. Fíjese la gente que no conoce al Señor, tiene temor de las cosas del Señor. Y debemos comprenderlo, hermano querido. Debemos comprenderlo. Porque aquí vemos, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús, nuestro Redentor y Señor, el Hijo del eterno y bendito Dios. Gloria al Rey. La hermana Jackie agradece las bendiciones y nos dice muchas gracias por su bendición y gratitud. Lo mismo le deseo, que nuestro Dios sea con usted y su familia. Gloria al Rey. Hermano querido, se nos ha ido el tiempo, pero le damos gracias al Señor porque podemos ver lo maravilloso que es el Señor, hermano. Para mi Rey que vive, sea la honra, la gloria de mí, su divina y santa misericordia. Hermano, vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor. Allí en Números, en el capítulo 6, el Señor manda cómo bendecir su pueblo, y eso es lo que vamos a hacer y decimos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Señor que vive la honra y la gloria y de mí su divina y santa misericordia. Muchas gracias a los hermanos que me han acompañado en este estudio. Que Dios les bendiga muy ricamente. Con gran dominio sobre los hombres que rechazaron la voz del Señor. Ese hombre será el anticristo. A no rechazar la voz del Señor. Él engañará, gobernará por un poco tiempo y habrá entonces gran tribulación. Pero el Señor lo destruirá. Amén. En la venida con su gran poder, como escrito está en su palabra, y al fuego eterno Él lo lanzará. Y al fuego eterno Él lo lanzará. Gloria a Dios. Dios les bendiga.